Continuemos ahora con la parte del desarrollo del urbanismo en este periodo prehispánico, iniciando por Sudamérica. Dijimos que la primera de estas culturas en Sudamérica era la cultura caral y su capital lleva el mismo nombre, entre otros 20 asentamientos que corresponden a esta cultura a lo largo del Valle del Supe. Caral está ubicada en un sector alto con respecto a ese valle, de manera tal que el valle se deja para las actividades agrícolas, mientras que en la parte superior, que no tiene interés como zona de cultivo, se ubica la ciudad. Cuando analizamos edificios y conjuntos urbanos en donde todos nuestros datos corresponden a investigaciones arqueológicas, vamos a tener que buscar dentro de ellas lo que a nosotros nos interesa, que es la arquitectura y el urbanismo. Podríamos decir que en primera instancia vamos a empezar a trazar los ejes ortogonales, pasando por el centro de cada uno de los edificios más significativos que vayamos encontrando, y después nos vamos a empezar a fijar en las grandes escalinatas que suelen tener estos conjuntos y hacia dónde miran, dado que esas escaleras suelen estar orientadas hacia los espacios más importantes. De esta forma podemos reconocer que Caral tiene una plaza o un espacio urbano abierto principal, público, hacia donde miran las principales construcciones, entre ellas, por ejemplo, la pirámide mayor. Que estas otras dos miran hacia este otro espacio posiblemente, y que esta, que es la pirámide del anfiteatro, en una ubicación inferior, dado que esto es Caral bajo y esto es Caral alto, podría haber tenido algún otro espacio vinculado exterior. Estoy hablando de espacios abiertos, dado que Caral también tiene unas plazas circulares acá y acá, de unos 29 a 30 metros de diámetro, que constituyen plazas construidas, es decir, cercadas, siempre tratadas a base de rehundir la topografía del lugar. Entonces, Caral se compone a través de pirámides, plazas, residencias y algunos edificios civiles. ¿Podemos hablar acá de traza? Difícilmente, o en todo caso podríamos aplicar llenos y vacíos y ver cómo estos llenos van a conformar una parte mínima de todo el vacío que tengo acá. Tengan en cuenta que entre este punto y este punto hay aproximadamente 400 metros, 4 cuadras, y eso nos da una idea de lo que es la escala del espacio americano. Entonces, cuando analizamos el siguiente componente, que es la trama, vamos a tener más dificultades, porque ahí deberíamos buscar una unidad urbana para subdividirla, y acá en primera instancia no la vemos. Sí vamos a poder trabajar con el tejido. Sabemos que acá hay un desnivel importante, acá está el primer edificio, acá el espacio vacío y abierto, una primera construcción residencial, y después podemos avanzar cortando sobre el segundo edificio religioso, probablemente más importante. Quiere decir que podemos, en base a los elementos que tenemos, elaborar un perfil urbano y establecer las relaciones de proporciones que tiene la ciudad de Caral. Como ven en la foto inferior, la dimensión de ese espacio es considerable, y además la diferencia de nivel le dan a esta ciudad un marco geográfico incomparable. El otro dato que vamos a tener en cuenta cuando analicemos estos urbanismos antiguos es contar con plantas, con mapas que tengan cotos de nivel. Como ven, acá las cotos de nivel me está diciendo hacia dónde se orienta y cómo se van encastrando las diferentes edificaciones, y cómo después los grandes desniveles van generando o no bordes. Esto puede ser tratado como un borde, mientras que esto es un hito, esto es un hito, esto es un hito, y todos estos también lo son,
para trabajar en este caso con los componentes que propone Kevin. No podríamos hablar de zonas o de nodos porque no tenemos demasiados datos. Sí sabemos que estas plazas circulares reunidas con sus correspondientes edificios estaban destinados a ceremonias o usos religiosos, mientras que posiblemente también estos espacios abiertos fueran usados con fines comerciales, es decir, tenían mercados. En este primer análisis, para seguir un poco más con el avance en cuanto a los componentes, debería haber gráficos que me mostraran la ciudad en su conjunto. Siempre es difícil imaginarse una ciudad que actualmente está en ruina. Por eso, en la actualidad, tenemos la posibilidad de las reconstrucciones que los arqueólogos nos ofrecen. Acá ven una de esas reconstrucciones que les va mostrando algunos de los templos principales. Estábamos viendo este segundo espacio recién dentro de las plazas principales, el templo mayor y por allá el templo del anfiteatro y el gran espacio plaza que es este que está ubicado en este sector. El marco de montaña, actualmente desértico, pero originalmente con un clima mucho más benigno, es lo que le va a dar a Caral entonces este perfil recortado contra el paisaje natural tan singular. Una foto actual les muestra ese templo mayor y el borde, la gran diferencia de nivel sobre la cual se asoma la ciudad y balconea sobre el valle del Supe destinado al consumo. Y ahí pueden ver la sucesión de espacios dentro de estos templos en estas plazas rehundidas que a su vez se comunican con el gran espacio plaza. En la siguiente es una reconstrucción de cómo se construían, en este caso, este templo mayor. Allá otra vez tienen el templo del anfiteatro y nuevamente las pirámides que conforman este primer espacio y después el espacio plaza mayor. Después vamos a analizar un poco más los sistemas constructivos, pero en este interesa ver la escala entonces que estos edificios van referenciando en relación al entorno natural en general para crear este país. La siguiente cultura es la cultura chavín. La cultura chavín tiene como centro ceremonial principal a Chavín de Huántar. No es un asentamiento urbano en sí, pero lo interesante en este caso es volver a revisar cómo utilizan esta cuestión de los distintos desniveles para organizar los espacios exteriores. Chavín tiene dos sectores religiosos específicamente. El primero es este, que es el templo viejo, y el segundo es este, que es el templo nuevo o el castillo. Los dos generan los ejes principales del conjunto. El templo viejo está antecedido por una plaza circular, que nuevamente está reundida como la ven ahí, y el templo nuevo tiene una sucesión de dos de estas plazas, esta vez rectangulares, octogonales, que primero se hunden, después suben un desnivel, se vuelven a unir antes de ingresar al edificio. En forma transversal, estos edificios también se comunican y generan una suerte de laberintos internos que hacen a las formas de las ceremonias de esta civilización. Ahí está la representación de su dios principal, el jaguar. En esta foto donde ven parte de las ruinas, se advierte esa sucesión de espacios externos en donde los desniveles del terreno son los que van conformando, van delimitando los espacios. No hay muros, hay desniveles y los desniveles se van comunicando casi siempre sobre un mismo eje mediante escaleras. Esta cultura, a diferencia de la anterior que usaba adobe, va a usar piedra y ven cómo cada uno de los elementos de piedra, de los mampuestos de piedra, que posiblemente tengan mayor dimensiones que un mampuesto, están ejecutados de manera prolija, ordenada, de forma tal que logran una junta interesante y un aparejo que les permite mantenerse casi por su peso propio en el lugar.
tienen adelante una reconstrucción de cómo sería esta parte del templo nuevo, con los peregrinos sobre este primer espacio patio. Solamente algunos pasaban a este segundo, de mayor jerarquía y por lo tanto de menos uso por parte de los fieles externos, hasta que finalmente solo los conjuntos internos ingresaban solamente unos pocos. También las reconstrucciones actuales nos permiten entender cómo eran esos laberintos internos que tenían estos edificios, que como les mencionaba antes, tenían mucha relación con esa parte de las ceremonias y de los mitos propios de la cultura, pero también cómo estos laberintos, que eran espacios, por los que también ellos arriba, eran acompañados por otros laberintos que conducían agua y que le daban cierto ruido, cierto sonido, además de cierta diversidad a los espacios interiores del conjunto ceremonial de Chavín. La siguiente cultura es la cultura mochica. La cultura mochica, que nuevamente se ubica al norte y sobre la costa, fue una cultura que manejó sus asentamientos, estos son menos asentamientos, son 2 o 3 nomás, con la implantación de conjuntos religiosos, huacas. Huaca de por sí, la definición es lugar, espacio sagrado, y entre las dos huacas, la otra huaca está por acá, esta es la huaca del sol, esta es la huaca de la luna, y entre los dos espacios, que es el valle, en parte cultivable, en parte no, se ubicaba la ciudad. En esos elementos que ven ahí está parte del sistema urbano de esta ciudad Moche. Moche es el nombre de la ciudad, igual que el de la cultura. Ahí lo están viendo en esta superposición que genera una planta de arqueología, la huaca del sol, que es la más importante pero es la que está más destruida, y la huaca de la luna, que es la que tiene las mejores reconstrucciones. Todos esos elementos que van viendo ahí son los hallazgos de viviendas. Una parte de las viviendas ya la hemos visto en la clase pasada y la vamos a ver después en la otra etapa donde veamos arquitectura. Por eso, en el caso de esta ciudad Moche, puedo hablar de traza, y quizás todavía no, porque no tengo todos los elementos para analizar la traza. Si bien en esta reconstrucción de la ciudad, acá tienen otra vez las dos huacas y acá tienen la diversidad de viviendas que siguiendo la misma tipología se van encastrando y van generando patios externos a su vez, y eso me genera el tejido que sí lo puedo analizar. Identificar una unidad urbana, que es lo que constituye la trama, puede llegar a ser un poco más difícil, pero no imposible, si bien nos faltan datos todavía. En cambio, hablar de traza, es decir, separar una traza vial, incluso peatonal, del resto, puede que nos cueste un poco más. Sí podemos trabajar con perfiles, tanto a partir de las cotas de nivel que tengo por allá arriba y por acá abajo, como por las cotas de nivel que ya los arqueólogos ofrecen. Ahí tienen la huaca del sol, la huaca de la luna y la ciudad exactamente al medio, en el valle, en la parte inferior. Es un tejido que podríamos definir como abierto, porque hay muchos más vacíos que llenos, pero también de tipo canal y canales quebrados, porque no son rectos, sino que se van adaptando a la ubicación de estas viviendas de una forma bastante intrincada. Podría hablar también de hitos en referencias a las huacas, podría hablar de bordes, en cómo la geografía enmarca la ciudad, y veré después si puedo hablar de nodos y de sectores, porque allí ya tendría que tener mayor definición de las actividades. Pasando a la cultura mesoamericana, a las culturas mesoamericanas dentro del periodo prehispánico, vamos a hacer. La cultura olmeca es conocida como las madres de las culturas mesoamericanas, siendo la más antigua de ellas. Su centro principal es la venta, y la venta está claramente organizado a partir de un eje principal. Este eje principal, organizado de norte a sur,
tiene una serie de espacios diversos, no todos exactamente iguales, que van siendo acompañados por otros dos ejes laterales, en parte completos y en partes no, que nos van a ir permitiendo definir tramo a tramo el desarrollo del trazado de este conjunto. El punto central, es decir, el hito principal, es esta pirámide, que va a tener una forma típica dentro de las pirámides mesoamericanas. A partir de esa pirámide se extiende un espacio abierto con algunas plataformas que pueden tener diversos registros de acuerdo a las reconstrucciones que vayan encontrando, y bordean, es decir, dan límite a este primer espacio abierto, una serie de plataformas laterales, y lo que les aparezca como acrópolis son otra vez plataformas elevadas que sostienen a su vez otros edificios de menor o mayor consideración, de menor o mayor jerarquía, definiendo entonces una primera plaza o un primer espacio abierto. Recuerden que cuando nosotros usamos términos como plaza, pirámide, castillo, estamos usando términos europeos. No siempre los primeros habitantes de nuestro territorio podrían haber usado la misma concepción. Por eso a veces yo voy a ir diciendo, se estima que es tal cosa, se estima que es una plaza, para dar a entender también que tenemos que buscar un vocabulario que se acerque más a las propuestas originales de la historia de nuestro territorio. A partir de esta primera plaza que acabamos de describir, entonces, podemos armar una segunda en relación a plataformas que se ubican en el centro de ese eje que veníamos siguiendo, y flanqueada por otros dos ejes que contienen también una serie de edificios o plataformas laterales, para finalmente encontrar otra plaza orientada en su mayor dimensión en un eje transversal, que los arqueólogos denominan complejo B. Acá habría otro conjunto similar, siempre si voy buscando, en este caso, plataformas que miren o converjan sobre un mismo espacio. La sucesión entonces de plataformas, espacios vacíos, que van alternándose a lo largo del eje, van a ser más o menos comunes a lo largo del desarrollo de estas culturas mesoamericanas. Lo que es diferente en este caso es que por detrás de esta pirámide que habíamos tomado como hito referencial, se abre un primer espacio, también definido por dos edificios laterales, que estaba destinado a ofrendas. Acá se encontraron enterramientos de ofrendas, y en el segundo espacio, en este que sigue acá y en ese que sigue ahí, una tumba, cosa que no es común dentro de los conjuntos que nosotros vamos a estudiar. Estos no son necrópolis, es decir, espacios destinados a enterramientos, sino que son centros ceremoniales que excepcionalmente suelen alojar algún tipo de tumbas. Dentro de estos conjuntos olmecas, los más común también eran encontrar esas grandes cabezas con cara de bebés que vimos en la parte de las culturas. En este caso, en el caso de la venta, se ubican en la última parte del eje que estamos analizando. Tiene trazado esta ciudad, lo encontramos más organizado que los espacios que veníamos analizando anteriormente, a través de este eje norte-sur. No podemos hablar de unidades urbanas, por eso la trama no la vamos a poder resolver, pero sí vamos a poder hablar de tejido, haciendo un corte, un perfil urbano, tanto en este sentido como en los otros sentidos transversales, para tener una idea de esa escala urbana. ¿Es posible reconstruir esa escala? Sí, porque los arqueólogos nos dan algunas reconstrucciones como estas. Estas corresponden a esa segunda parte de este eje que hemos desarrollado, igual que en la otra reconstrucción que estaba en la imagen anterior. Y también tenemos imágenes del sitio en la actualidad, y algunas proporciones de esas fotos podemos reconstruir. Los materiales en este caso son piedras, pero también usaban mucho jade, y dentro de los espacios y de los sitios que estaban destinados a ofrendas aparecen solados, trabajados tipo mosaicos de gran calidad artesanal,
basados en diseños en general geométricos. La segunda cultura mesoamericana que vamos a revisar es la cultura totonaca. La capital de la cultura totonaca es el Tajín. Los totonacas fueron, como también lo revisamos en la primera parte de las culturas, uno de los pueblos más numerosos de Centroamérica. Incluso conformaron gran parte de los centros tributarios al gran imperio azteca, que es el último que nosotros vamos a analizar. Dentro de la cultura totonaca se destacan sobre todo los centros ceremoniales, es decir, los espacios destinados a centros ceremoniales. En el asentamiento del Tajín, por ejemplo, hay una casi clara división entre un sector de la ciudad que queda más abajo, en un desnivel, y una serie de plataformas construidas, artificiales, todas ellas, que van a alojar las áreas donde están los edificios ceremoniales, los de mayor jerarquía, como más separado de esta otra que es más pública y más civil. Para analizar otra vez este conjunto del Tajín, vamos a buscar planos que tengan alguna cota de nivel, que nos permita identificar los edificios, y nuevamente vamos a empezar a trazar los ejes por los edificios principales y vamos a mirar hacia dónde miran las escaleras de estos conjuntos que en su mayoría siempre tienen o una escalera principal que va mirando hacia el espacio jerarquizado, o si se transforma en algún tipo de elemento significativo, hay otros edificios que tienen, por ejemplo, como este, 4 escaleras. De esa forma, empiezo a definir la primera plaza, o la plaza del arroyo, como lo llaman los arqueólogos, en donde estas 4 pirámides miran hacia este punto principal, e inmediatamente, tanto en esta maqueta de reconstrucción como en esta otra, advierto que ahí hay un edificio singular. Ese edificio singular, que es la pirámide de 2 nichos, actúa a modo de hito y de pivote para organizar, primero quebrar la primera plataforma de la ciudad y empezar a organizar la segunda. Esa segunda se eleva un poco, conforma una plaza, y por este ángulo puedo pasar a una segunda plaza, y acá ya tengo que resolver un desnivel para acceder tanto a este otro espacio abierto superior como a la penúltima plataforma, que vuelve a tener 2 espacios abiertos. Siempre voy verificando hacia dónde van mirando esas pirámides, y el último conjunto, un conjunto que suele denominarse de las columnas, es el que se ubica en la parte superior y es el que tiene mayor jerarquía en cuanto al uso religioso y también en cuanto al uso de los nobles y sacerdotes de esta cultura. El Tajín tiene, en todos esos edificios amarillos que tienen marcaditos ahí, una particularidad. Tiene más de 21 juegos de pelota. Los juegos de pelota son, después los vamos a desarrollar más en profundidad, juegos ceremoniales, un deporte ceremonial. Y esta cantidad de presencia confirma que este asentamiento urbano, además de esa connotación de urbano, su uso principal era ceremonial. ¿Tiene traza la ciudad? Nos va a convenir analizarlo a través de los llenos y vacíos. Eso nos va a indicar sobre todo qué es lo que prevalece, si lo lleno o lo vacío. Estamos viendo que los vacíos tienen una importancia, pero ahora vamos a tener sobre todo en cuenta la altura de estos llenos, porque empiezan a formar una serie de concavidades, es decir, de espacios muy bien definidos, entre ellos a la actual, por su proximidad, en este caso sí, como límites de este vacío. ¿Tiene trama? Esto nos va a ser más difícil porque todavía no podemos definir una unidad urbana y sus subdivisiones. ¿Tiene tejido? Sí. Y ahora sí, fácilmente puedo reconstruir un tejido a partir de los elementos que tengo en 3 dimensiones para elaborar también perfiles y establecer las proporciones de escala. Puedo hablar también de hitos, puedo hablar de bordes, porque estas plataformas van conformando bordes que a su vez
dividen actividades y también dividen accesos sociales a esas distintas actividades. Podría hablar también de usos, es decir, de nodos y de sectores, si fuera separando a su vez cada uno de los usos de estas plazas de acuerdo a lo que indican los arqueólogos. La siguiente cultura mesoamericana es la cultura zapoteca. La traducción de zapoteca, si no lo dije antes, una de sus acepciones es gente de las nubes. Y su capital, Monte Albán, está ubicada en una posición alta, en la cima de un cerro, al cual los zapotecas le rehundieron artificialmente la parte superior. Nuevamente, el rehundir la topografía es la herramienta que usan para definir el espacio abierto, el espacio que nosotros llamaríamos público. Ahí tienen otra vez las cotas de nivel de este monte. El nombre de Monte Albán es un nombre español, y en este borde natural artificial que los zapotecas lograron, vamos a encontrar el primer límite entonces del espacio principal de la ciudad. ¿Cómo se conforma Monte Albán? ¿Cómo se lee? Podemos trazar un eje de norte a sur, sin embargo, este eje, cuando lo vemos en el espacio, vemos que no es continuo, primero por los desniveles y segundo porque tengo elementos edificados sobre ese propio eje. Entonces, tengo un montículo, una plataforma importante en cada uno de los extremos del eje que he imaginado. Para subir a cada uno de esos dos extremos hay una serie de escaleras, incluso en este sector, es decir, ahí hay un pórtico que separa visualmente este espacio, que es otro espacio plaza, de este otro espacio plaza al que se accede bajando. De la misma forma, acá arriba hay también un juego de plataformas en donde se ubican las siguientes pirámides. Si seguimos con el plano, este espacio entonces que estoy recorriendo, ahora ya a nivel de la plaza, tiene una serie de plataformas sobre el eje principal que siguen la dirección del eje, mientras que aparece otro edificio que a 45 grados, este que está acá, que parece una flecha, apunta previsiblemente hacia alguna orientación astronómica. Este edificio es el que los arqueólogos designan como el observatorio. En los laterales vamos a encontrar una serie de altares o de espacios que a través de una escalinata, un patio y un altar conforman sectores religiosos. Este es un tipo religioso, este es otro tipo religioso, es decir, una forma de organización de la ceremonia religiosa, y este es el templo de los danzantes, o el edificio de los danzantes, porque tiene una ornamentación ligada a ellos. Entonces, Monte Albán genera un espacio plaza definido artificialmente en función de ese rehundido que se le hace al diseño de la plaza, pero a su vez con límites construidos para dar esa sensación de espacio consolidado, de espacio definido. Cuando además las nubes flotan alrededor de esta ciudad, eso contribuye a aislar aún más ese espacio abierto, este espacio plaza. ¿Tiene traza Monte Albán? Todavía vamos a trabajar con llenos y vacíos, no podemos encontrar específicamente calles. Sí, la idea en el gráfico de este componente de que esto hay que recorrerlo, de que esto no se ve de una punta a la otra, sino que exige ahora moverse por este gran espacio. No hay visuales directos y tampoco el exterior, porque acá hay un borde que me separa de todo el espacio exterior al pie del monte. Hacia este sector se ubicaban algunos de los palacios más importantes y alguna cancha de pelota como esa y otra más para acá, y al pie, al lado del valle, que era el sector cultivable, el resto de las viviendas del pueblo llano. En el caso del tejido, claramente lo vamos a poder analizar, y sí podemos seguir trabajando con hitos, con bordes sobre todo, porque este es un planteo que se hace en base al manejo del borde y a las diferentes alturas que se les da a esos bordes, y también vuelvo a insistir con la relación de llenos y vacíos.
Si tratamos de imaginarnos cómo es ese Monte Albán, acá tenemos algunas reconstrucciones. Este es el espacio real de Monte Albán, ese espacio plaza con el eje en donde se construyen algunas de las plataformas. Ahí tienen los dos edificios principales de la plataforma, y como ven no se ve lo que hay al pie del monte. Lo único que se ve es el borde construido que limita contra el fondo del paisaje cultural natural. Mientras que en la maqueta reconstruida sí se ven las series de plataformas que se van amoldando después a los desniveles del terreno del monte y que en la parte superior nos muestran cómo era esa plaza rehundida como espacio de mayor jerarquía del conjunto. La siguiente foto les muestra otra vista de ese eje norte-sur que marcamos al inicio del análisis, y los bordes construidos de la plaza y cómo no puedo ver más allá de los laterales porque acá la geografía desciende. Lo que sí veo es el límite, el fondo del paisaje. Una reconstrucción un poco más actual les muestra desde otra vista, desde otro enfoque más alto, el conjunto en su totalidad. Ahí tienen el espacio que acabamos de describir de la plaza, el eje, el observatorio, el conjunto superior, sur, este es el norte, y las escaleras que miran otra vez hacia ese espacio. Como ustedes ven, todas las escaleras miran hacia este espacio. Por eso eso es un elemento que podemos tomar como constante para definir los espacios más significativos. El resto va siguiendo las cotas de nivel, algunas son viviendas de mayor o menor jerarquía, hasta que al final las que están más abajo son las que menor jerarquía tienen. Y acá alcanzamos a ver algunos de estos conjuntos religiosos en donde otra vez se sube hasta esa plataforma, se baja hacia la plaza menor y se vuelve a subir hacia el templo que tengo contra el borde de esta lomada que define el hundimiento de la plaza central. Plataformas, ejes, más plataformas y más plataformas conforman entonces el tejido esencial de Monte Albán. La cultura maya, como habíamos dicho, se va a trasladar a lo largo de toda su historia por esta península del Petén. La primera de todas las ciudades que fundan es la ciudad de Copán. Los mayas también manejan una serie de plataformas para ir organizando el territorio sobre el cual van a asentar sus edificios. Esos edificios, en general de a tres después, van a conformar espacios abiertos o lo que nosotros denominamos espacio plaza. Es decir, esto. Este edificio mira para acá, este mira para acá, este es el espacio jerarquizado, es decir, la plaza. Este que estoy señalando acá es esta plaza que tengo acá. Primero tengo una gran explanada, que es el ingreso en sí por acá al conjunto de Copán. Un primer juego de esos tres edificios que miran hacia este espacio. Parte de esto es una cancha de pelota, que es esta que tengo acá. Esta pirámide ahora es la que actúa como pivot de todo este sector, y por esta escalera puedo subir a este segundo gran espacio, gran plaza, hacia donde mira esta otra pirámide principal. Y por acá puedo subir a la última terraza. Es decir que si yo voy buscando hacia donde miran estos edificios principales, voy a ir teniendo acceso y voy a ir pudiendo jerarquizar, identificar cada uno de estos espacios y ver cuántos de estos espacios, plazas, se van generando. En el caso de Copán, el templo más importante es el templo de las inscripciones, que es este que está por acá. Pero como vemos, armónicamente estas plataformas también van tomando parte del escalonamiento de cada una de las pirámides y van configurando entonces la morfología general de la ciudad. Hay traza acá. Otra vez vamos a jugar con llenos y vacíos, porque todavía no encontramos calles en sí. Encontramos una serie de espacios que se van vinculando por algún lateral o por alguna escalera con el espacio siguiente,
pero más bien encontramos plataformas, es decir, superficies a distintos niveles vinculadas entre sí. ¿Hay trama acá? Todavía no, porque no tenemos la oportunidad de diferenciar una unidad urbana subdividida. Sí tenemos tejido, y en ese tejido lo que prevalece son las diferencias de nivel y el uso de grandes plataformas. Copán es un asentamiento que está construido totalmente en piedra, y la parte ornamental, que después vamos a ver cuando analicemos la arquitectura, va a focalizar distintos sectores con el uso de colores muy saturados a modo de grandes cenefas o de grandes cresterías en sus templos, que le van a brindar lo que busca siempre la arquitectura maya: altura. Altura para ganarle a la altura de la selva, que es lo que rodea el asentamiento de Copán en este caso, y del resto de las mayorías de las ciudades mayas. Si tratamos de ver un corte, vamos a poder verificar lo que acabamos de decir. Esta primera plataforma, el primer edificio que actúa a modo de hito y de pivot para vincularnos con la segunda plataforma, y hacia esa plataforma otra vez uno o dos pirámides miran hacia este espacio, y puedo después acceder al último espacio donde se ubica la pirámide principal. Sin embargo, la pirámide de mayor atractivo en cuanto a su definición arquitectónica sigue siendo esta, que es la pirámide de los jeroglíficos, que tiene ese nombre porque tiene alguna ornamentación en toda la escalera, mientras que las demás la tienen solamente en su parte superior. Una idea de cómo sería Copán en la época de los mayas. Lo que más llama la atención acá es la construcción de estas plataformas sobre las que se van ubicando las distintas construcciones, por esa relación con los calendarios que les mencionaba cuando desarrollamos las culturas. Los mayas, en respuesta a esas ruedas que se van uniendo cada 52 años, vuelven a construir cuando se inicia cada una de sus épocas, como si fuera una suerte de cebolla, capa sobre capa, edificios sobre edificios. Por eso van a ver cómo los arqueólogos les muestran los edificios inferiores y los edificios superiores cuando hacen estas reconstrucciones. Esto sería un nivel que estaría todo cubierto. Están viendo parte de la pirámide que está envuelta dentro de la pirámide vista por arriba, y esta serie de plazas que se van vinculando entre ellas por grandes escalinatas, y que cada una de estas escalinatas conduce a la siguiente plataforma, y también cómo los edificios van jerarquizando las plataformas de acuerdo a cómo las miren o cómo se orienten hacia ellas. Estos colores saturados que ya van viendo son los colores que van a caracterizar la arquitectura. Para terminar de entender Copán, estas maquetas ya trabajadas en un 3D más actual nos permiten entender todo ese sistema de plataformas que veníamos describiendo. El posible ingreso de Copán desde este lateral, a ver si encuentro el puntero, desde este lateral para acceder a la primera plataforma que dijimos, siempre manejando desniveles. La pirámide de los jeroglíficos, de la escalera que tiene jeroglíficos, actuando como pivot y como hito de esa plataforma inferior. El acceso hacia esta segunda plataforma principal, a donde miran este edificio y este edificio, y por el lateral se puede ingresar al último patio, a la última plaza, donde este edificio es el que mira y jerarquiza este espacio principal. Hay una serie nuevamente de pirámides que van envolviendo otras pirámides que vamos a analizar ya cuando veamos arquitectura. Otra mirada de esta maqueta les muestra nuevamente la entrada, la primera plataforma, la pirámide de los jeroglíficos, este acceso hacia este edificio que mira hacia las dos plazas en realidad, esta otra plaza, y por el lateral encontramos la última plaza. Otra vez, tengo traza acá. No, lo principal y lo esencial es trabajar los llenos y los vacíos para poder determinar
esa sucesión de espacios a distintos niveles, ese trabajo en plataformas y cómo los hitos van marcando o van orientando la jerarquía y la orientación de cada uno de ellos. Una vista más de la misma maqueta desde otro sector. Ahora vamos a estudiar los urbanismos en el Medio Oriente, en la Mesopotamia de Medio Oriente. Recuerden que en primera instancia vamos a mirar un territorio de menor dimensión que este territorio latinoamericano en el que hemos visto las culturas precolombinas. En este mapa pueden tener una idea, igual que el que revisamos anteriormente, las culturas, la sucesión de culturas. Las ciudades que tienen marcadas en verde son ciudades que corresponden a las culturas de origen semítico, es decir, que hablaban ese idioma semítico, mientras que serían las que están más o menos en este sector. Mientras que las que están en violeta son las que corresponden a los cananeos y sus sucesores, los hebreos e israelitas, y el puntito negro que tengo acá, que en realidad se sale afuera de este mapa, es Persépolis, la capital de los persas, que son los que van a ocupar finalmente el territorio. La ciudad considerada como la más antigua de la Mesopotamia, antecedentes de las sumerias, fue la ciudad de Ediru o Eridu, más o menos iniciada hacia el 4900 a.C. La ciudad plantea como los elementos básicos que van a definir los asentamientos humanos de la Mesopotamia. En primera instancia, miren cómo el plano que tengo de referencia tiene cotas de nivel, es decir, me ayuda a entender cuál es la organización en altura de la ciudad. Por eso sé que esto es más bajo, que esto es más alto, que es lo que está protegido por la muralla, y que dentro de la muralla hay un espacio incluso que es más alto, donde se ubica el Sigurat, el edificio religioso y posiblemente también residencia del rey y de los sacerdotes. Es decir, que hay una clara organización en la altura de la jerarquía social y de las actividades. Las reconstrucciones indican también que la ciudad era una ciudad muy cercana al Golfo y que tenía vinculación con la costa a través de canales, tanto un canal principal, posiblemente uno de los brazos del río, como canales internos, ¿sí? que serían parte del trazado. Pero no tenemos más datos de ese trazado, sí de los componentes esenciales de la ciudad que dije antes. La ubicación en altura, la definición a través de la muralla, un espacio aún más alto destinado a la ubicación de los espacios religiosos y políticos, y abajo la ubicación de las residencias, los espacios comerciales, algunos de los espacios de trabajo posiblemente, y el resto de la producción agrícola alrededor. Los templos en sí, como el templo principal de esta ciudad, está ubicado encima de una plataforma monolítica que actúa como un gran pedestal, no con plataformas divididas como estábamos viendo en el periodo prehispánico, sino como un solo bloque constituido en este caso por adobes, y que en la parte superior aloja el espacio religioso que cuenta casi siempre con un espacio central en forma de T o de una sola T o de doble T, rodeado por algunas otras habitaciones, pero en esencia lo que da imagen esto, lo que da sentido esto, es de una referencia de un lugar arriba, en altura, probablemente inaccesible y también tipo fortaleza, es decir, fácilmente defendible. Acá nace entonces esta tipología arquitectónica del templo pirámide, es decir, hay una base que soporta el templo, que lo eleva, y el templo en sí para la actividad en la parte superior. Esta tipología en la Mesopotamia se denomina Sigurat.
Ya Sumeria es la ciudad de Uruk. Uruk tiene todas las características de la ciudad que vimos anteriormente, es decir, está ubicada en una zona alta, está definida a través de una muralla. Esa muralla es la que protege una serie de distritos. El distrito central es el que tiene las actividades políticas y administrativas y religiosas, mientras que la propuesta de los arqueólogos es esta que tienen en esquema acá arriba. Una serie de otros distritos residenciales y productivos rodean esa área central y rodeando esta posiblemente se ubicaran los artesanos y los comerciantes. Siempre cercano al río, en este caso el río Éufrates, Uruk tiene en la parte central, en ese distrito más jerarquizado que mencionamos recién, dos sectores reconocidos. Uno es el distrito de Ana y el otro es el de Anu. En el primero, este de Anu es el más antiguo, en este primero los arqueólogos, por esa superposición que tienen estas ciudades, de acuerdo a cuando alcanzaban el poder y construían, lo perdían y eran destruidas y volvían a recuperar el poder y lo volvían a construir, mientras otras ciudades se hacían poderosas y así sucesivamente, los arqueólogos van identificando por capas esta superposición de edificaciones. En este caso proponen, a partir de un gran patio real, un gran patio central, una sucesión de templos como este, S y S, que siempre están construidos según ese patrón, esa tipología de un espacio central en T o en doble T. Mientras que estas podrían ser edificaciones con destino administrativo, igual que estas que tengo de este otro lado. Mientras que este otro pequeño distrito, el Anu, solamente tiene dos edificios religiosos, uno de ellos un sigurat, igual que después en el distrito anterior se va a construir en una última etapa un edificio similar, es decir, otro sigurat. Estos sigurats son los edificios más altos, edificios religiosos ubicados sobre plataformas con esa intención de acercarse hacia Dios. Sobre los distritos periféricos, entonces, se irían ubicando las residencias, cuyas unidades nosotros ya hemos analizado la clase pasada. Siendo el borde de ese tejido, entonces, residencial, este distrito central más alto es el que alberga las tipologías sacerdotales, religiosas, políticas y administrativas. Ahí podemos empezar a hablar del tejido ubicando en un corte con estas diferencias de nivel estas tipologías. Podemos hablar de trazado. Evidentemente lo había en estos distritos residenciales, pero no tenemos demasiados datos para poder reconstruir. Podemos seguir hablando de llenos y vacíos, entonces, sobre todo en el distrito central. Nos va a ser más difícil ubicar la trama porque no podemos ubicar la unidad urbana para poder subdividirla y analizar entonces su conformación. La ciudad de Uruk es una ciudad entonces que recupera todos estos componentes de las primeras ciudades mesopotámicas y se construye esencialmente a partir de adobe y ladrillo. Algunas reconstrucciones más les van a permitir empezar a leer estos espacios más importantes dentro de este distrito político religioso y ver esta relación de llenos y vacíos para poder elaborar entonces el perfil urbano. Ven cómo la parte maciza de estas construcciones es lo que prevalece cuando se va concentrando para definir la actividad, pero siempre se abre a estos patios que son de uso administrativo, civil o religioso, un poco más abiertos. Una vista más completa de ese distrito central les muestra una organización regular del conjunto y también algunas intenciones de usos en esas procesiones que o acudían directamente a una audiencia con algún representante político o se dirigían a desarrollar actividades religiosas enfrente del gran espacio plaza, a partir del cual el sacerdote o algún tipo de procesión
ascendía por esas escaleras laterales hacia las plataformas superiores del Sigurat. La siguiente ciudad es la ciudad de Ur. Ur también es una ciudad antigua muy nombrada dentro de toda la historia del urbanismo. También es sumeria y vuelve a tener los mismos componentes. Ubicada en un sector alto, Ur también tiene una muralla que la define, pero tiene dos accesos, dos puertas principales que también tienen acceso marítimo, mejor dicho, fluvial. Las dos puertas son puertos. Entonces combinan también esa función, aparte de resguardo y de control comercial. En el sector norte de la ciudad se ubica la parte más importante, que vuelve a tener una muralla que la define. En este sector se concentra nuevamente el Sigurat, es decir, el templo elevado, un palacio, el primer palacio real, el segundo, el tercero y otro tercer edificio administrativo que también hace las funciones de archivo y biblioteca, que es lo que ven ampliado en este sector. Ahí tienen la muralla, el Sigurat, el primer patio real, el primero de los palacios, el segundo palacio, el tercer palacio, el edificio administrativo, posiblemente también con funciones residencial, y lo que me queda hacia este sector bajo son mausoleos y cementerios. Ven también en la muralla las distintas puertas de acceso hacia este distrito de mayor jerarquía. Mientras que lo que tienen entre este distrito que acabamos de describir y la muralla son viviendas. Y ahora sí, en el caso de Ur, en la vivienda tenemos la posibilidad de un registro gráfico de cómo las viviendas van generando un tejido. Entonces, en esta ciudad ya podemos hablar de una traza irregular que se va adaptando posiblemente a la topografía, por eso este plano con cotas es el que necesitamos, y que a partir de esa adaptación entre la tipología y la geografía empiezan a determinar una idea de un primer trazado. También podemos trabajar con llenos y vacíos. ¿Tiene trama? Pues acá hay una serie de viviendas encastradas entre sí y podemos empezar a definir cómo se subdividía irregularmente esa primera unidad urbana. ¿Y tiene tejido? Sí, y tenemos ya todos los datos gráficos que nos permiten hacer un perfil de la ciudad y establecer relaciones entre la vivienda, la tipología religiosa, la tipología residencial de jerarquía y también la administrativa. En la parte de acá abajo ven cómo en uno de los estandartes de la ciudad de Ur, una representación de sus principales actividades, este movimiento en el territorio en función de lo militar y de lo comercial eran las actividades esenciales en relación a la vida de la ciudad. Una maqueta de Ur les muestra esas diferencias de topografía entre la primera muralla de la ciudad, la segunda muralla de la ciudad, los accesos por las puertas fluviales a la ciudad, ahí está la marca del río que rodea la ciudad, y después el área de producción agrícola de la cual, por supuesto, depende para sobrevivir la ciudad. Una última vista ya un poco más animada y un poco más completa con posibilidades de actividades. Cuando empiezan a completar con la escala humana, con las personas, cómo se mueven los barcos, cómo acceden y cómo entran en las dos puertas fluviales de la ciudad, el río, ya se arma más la vida de la ciudad. Esta reconstrucción les ayuda con una idea de las calles, unas calles que no son exactamente canales lineales, sino que son absolutamente irregulares y se van adaptando tanto a la topografía como la definición de cada una de estas unidades residenciales, y el sector central, el distrito central, con el Sigurat, los palacios, el área administrativa y en la parte inferior
el área de los mausoleos y de las tumbas más importantes. Si se fijan, el Sigurat tiene una altura considerable, pero el palacio también lo tienen. Por eso, ambos poderes son los que comparten entonces el juego de poder. La penúltima, la ciudad de Babilonia, ubicada sobre el río Éufrates también, es la capital de este imperio de Babilonia, que va a abarcar un territorio importante sobre la media luna fértil de la Mesopotamia. La ciudad de Babilonia es, a diferencia de las otras que hemos visto, una ciudad que tiene una traza más regular. Y acá ya podemos empezar a hablar de traza. El río Éufrates la corta al medio y define dos áreas de la ciudad. Sin embargo, estas dos áreas, esta y esta, comparten una subdivisión de trazado. Si lo ven, lo pueden seguir más o menos por acá, y una al medio, generando como barrios o distritos. Después, si empiezan a ver y ven incluso en algunas otras reconstrucciones, van a encontrar muchas reconstrucciones de Babilonia, van a poder identificar que cada uno de estos distritos o barrios tienen a su vez los edificios religiosos que definirían la esencia y el funcionamiento a su vez de cada barrio. La ciudad está definida por una muralla que ahora es regular, tiene esquinas. Recuerden que las otras que estábamos viendo eran más bien curvas, y un punto de entrada importante. Hay otra muralla más que en otra instancia de mayor poder de la ciudad amplía la superficie de la misma, entonces la ciudad queda como englobada en dos ciudades. Esta es la puerta de acceso, la puerta de Ishtar, la puerta más importante. Al ingreso inmediatamente se encuentra el Palacio del Rey, que obviamente se va ampliando a través del tiempo, es ese que tienen acá. En este ingreso por la puerta principal lo tienen ahí, y lo que es el Palacio Real inicialmente es esto y después es todo eso. La vía procesional es esta, que es la vía más importante, es esa en el plano y es esta en esta otra reconstrucción, y esta vía procesional nos lleva a uno y dos sectores religiosos más jerarquizados, uno de los cuales este es el que tiene el sigurat de mayores dimensiones. Este sigurat es el que se asimila normalmente a la Torre de Babel, esa torre que pretendía llegar hasta el cielo. En los otros sectores van a encontrar sigurat o edificios religiosos más pequeños. ¿Por qué se caracteriza entonces Babilonia? Porque acá ya puedo hablar de un trazado. En esa reconstrucción lo ven claro. Ahí tienen los principales ejes que van en esta dirección, mientras que después puedo encontrar los ejes que van en la dirección contraria. Hay uno que cruza el río y que se conecta directamente con la vía procesional, es decir, que este eje es el más importante. Mientras que puedo hablar también de trama, porque puedo tomar alguna unidad y ver qué va pasando en el interior. Ahí tienen, ¿sí? Si esta es una unidad urbana definida por esas vías de mayor importancia, puedo ver cómo se subdivide en el interior. Y después puedo hablar de tejido, porque estas reconstrucciones me permiten perfectamente ir buscando las relaciones de alturas, de llenos y vacíos, que me dan la jerarquía de cada una de las tipologías insertas ya en la ciudad. Ahí tienen otra reconstrucción de Babilonia, que como les dije van a encontrar mucho. Este es la vía procesional, la calle principal, el acceso a través de una puerta, la puerta de Ishtar, la que da el poder, la que dice al que entra el poder que tiene la ciudad, el conjunto de palacios hacia este lateral, el acceso a el sigurat principal, en ese punto de la vía procesional, que después doble y cruza por el río hacia el otro sector de la ciudad, y el resto de los conjuntos religiosos que acompañan, los sacerdotes de este culto vivían en el otro lateral,
y también las calles laterales que van generando el resto de la trama, la traza y el tejido. La muralla separa la ciudad segura, comercial, políticamente poderosa, del territorio que produce mediante técnicas agrícolas avanzadas para sostener el desarrollo de la ciudad de Babilonia. La última que vamos a ver corresponde a la cultura persa. Persépolis, por traducción la ciudad de los persas, va a ser construida por uno de sus reyes más importantes, Darío el Grande, y de Persépolis nos queda el centro administrativo, el recinto de mayor jerarquía en donde el rey vivía, administraba, pero sobre todo recibía a los representantes de esas distintas naciones, de esas distintas ciudades que había conquistado a través del tiempo. Por eso la cuestión de los espacios de representación en Persépolis son muchas más importantes que en las otras culturas que hemos visto. En la reconstrucción que tienen de este lado es más difícil encontrar reconstrucciones de Persépolis. Ven este centro ceremonial administrativo que vamos a analizar ahora, cuyo plano lo tienen de este lado y otra axonométrica la tienen al pie, y al pie la propia ciudad de Persépolis. Mientras que el pueblo llano vive al pie de esta ciudad, la nobleza viviría hacia este sector de la ciudad. Acá, pegado al borde de Persépolis, empieza una zona montañosa que le hace fondo a esta explanada de dimensiones monumentales y contiene las principales tumbas de los reyes persas. Entonces, centrándonos en el núcleo, en el principal distrito de Persépolis, podemos estudiar la sucesión de espacios que hacían al poder de esta ciudad. Se comienza por un ingreso, otra vez hay una puerta que representa el poder del rey que vive ahí y que en este caso se llama Puerta de las Naciones, porque recibe a todas las naciones que vienen a pedir audiencia y a presentarle su tributo o a pagarle también el tributo al rey. Esta puerta daba inicio a una vía procesional que se dirigía hasta una serie de edificios que nunca fueron acabados, pero lo que a nosotros nos interesa es que también accede a esta gran explanada donde se ubica la Apadama. Esta Apadama, que es un edificio de dimensiones bastante importantes, todo esto tiene entre 450 metros aproximadamente. La Apadama tiene de lado más de 60 metros, entre 80 y 60 metros. Este otro edificio, que es la Sala de las Mil Columnas, tiene 60 metros. Este pequeño cuadrado que tienen ahí, que actúa como si fuera el pivot de todo el conjunto, es la sala de reuniones del Consejo, y la sucesión de palacios que ven a partir de este y este son los palacios de los distintos reyes, Darío, Jerjes, Artajerjes, etc. Todo lo que lo rodea es el harén del rey y la última parte se dedica a la administración, eso que tiene como denominación tesoro. Lo que llama la atención acá son todos esos puntitos son columnas, y esas columnas, acá las tienen, sostienen cubiertas que se suponen planas. Este gran espacio de recepción donde el rey recibía a los que venían a visitarlo y a rendirle tributos, está precedido por una escalera, que es esa que tienen ahí. Hay varias escaleras en estos conjuntos porque dan sensación de desplazarse dentro del espacio, de elevar sobre todo el edificio y que el poder estuviera más arriba. Y esta escalera en particular cuenta toda una peregrinación de todos estos países que le tributaban a los reyes persas. Y una vez que se ingresaba, el rey persa lo recibía más o menos por ese sector. Es decir, que primero esto es regular, tiene cierto ritmo, podemos hablar de llenos y vacíos, no de trazado específicamente. Tampoco de trama, porque en realidad la trama se traduce en la subdivisión por edificios que tenemos dentro de la gran plataforma, porque esto es toda una gran plataforma que sostiene estos edificios. Y sí podemos hablar de tejidos porque
mirando llenos y vacíos y ubicando los distintos edificios en función de los patios y las zonas cubiertas que tienen, y también mirando la geografía, partiendo de este borde montañoso que tengo al fondo, así que lo tengo por acá y que lo tengo por acá, más el desnivel hacia el valle donde se ubica el resto de la ciudad, podemos acabar por comprender el tejido del distrito principal de Persépolis. Una reconstrucción final de ese sector. Les muestro entonces el acceso, miren el desarrollo de la escalera, la Puerta de las Naciones, desde allí poder acceder a la explanada de la Padama. Otra escalera permite el ingreso al interior de ese gran salón de audiencias. Eso esencialmente es la Padama. Mientras que por este otro sector, por esta otra prolongación de la avenida procesional, se comunicaba con los otros palacios y los otros ambientes de recepción administrativa. Posiblemente este es el de las 1000 columnas, ese es el sector del tesoro, y todos estos a partir de este cuadradito central, este es el eje de todo, que servía como alojamiento a las funciones del Consejo, se disponían en torno a este edificio, ese edificio, ese edificio y ese edificio, los distintos palacios de los reyes persas, y todo eso era el harem. Ahí ven la diferencia de nivel sobre la que se recuesta esta plataforma que sostiene el distrito administrativo de Persépolis, y cómo atrás van apareciendo, casi al modo egipcio, después lo vamos a ver, las tumbas de los reyes persas. Cuando se dispongan a analizar el ejemplo que les toca, recuerden entonces que tienen que buscar cuál es la traza, cuál es la trama y cuál es el tejido, qué es lo que hemos ido haciendo después de ver algunas características esenciales de cada ciudad en cada uno de los ejemplos que hemos ido repasando. Recuerden que el análisis es gráfico, el análisis es manual, y ustedes tienen que demostrar al final cómo se ve también la relación de juego de poder en esta construcción de la traza, la trama y el tejido de cada uno de sus ejemplos.